Este video es apoyado por Conozco el Verde, tu herbolario de confianza. Bienvenidos amigos de Hablemos Claro sobre Biblia, Mente y Familia. Una vez más estamos haciendo esta entrega especial desde el posgrado de la Universidad Adventista Dominicana, aprovechando a nuestros maestros. Esta vez tenemos a un decano, al doctor Frank Ríos. Digo decano porque en algún momento estuvo acá en la universidad como decano, estuvo también como secretario ministerial de la Unión Dominicana. Además, el doctor Frank Ríos fue director durante un buen tiempo del White State en la Universidad de Costa Rica, y actualmente ya jubilado está enseñando en el Seminario Teológico Interamericano. El pastor Ríos es de origen boliviano, ha servido a la Iglesia Adventista durante 47 años y es un hombre de vasta experiencia en este tema que vamos a tratar hoy, sobre temas de Elena White. Pastor Ríos, bienvenido a Hablemos Claro. Un placer saludarlos, queridos oyentes, queridos amigos que nos están viendo por las redes sociales, podcast. Es un placer estar con ustedes, y para aquellos que me conocen, una felicidad estar por unos días en República Dominicana. Feliz de estar con ustedes, placer saludarlos. Gracias, pastor. Vamos a entrar de lleno a nuestro conversatorio, y yo quiero empezar hablando de los orígenes de la iglesia. La gente relaciona mucho el origen de la iglesia adventista con Elena White. De hecho, algunos dicen, bueno, los católicos tienen a María, los adventistas tienen a Elena White, y me gustaría que usted nos explicara cuál fue el papel que jugó Elena de White en los comienzos de la iglesia, cuando todavía ya no era Elena de White, sino que era Elena Gorham. Muy bien. En primer lugar, yo quiero manifestarle a ustedes que el movimiento adventista, que luego se convirtió en Iglesia Adventista, no tuvo un origen específico en Estados Unidos. Yo argumento que fue un despertar mundial, que esperando los tiempos de Dios, Él movió el reloj profético. Me gusta hablar de 3 señales astronómicas que estaban profetizadas tanto en Joel como en Apocalipsis. El crecimiento del sol, la caída de las estrellas y el terremoto. Por ejemplo, hace unos días tuvimos en Rusia un terremoto de 8.2 en la escala de Richter, un terremoto bastante grande, pero el terremoto que hubo en Lisboa es el más grande en cuanto a territorio, porque comenzó en Portugal, se sintió en toda Europa, se sintió en Asia, se sintió en África, inclusive la onda del movimiento llegó hasta América. Por lo tanto, por eso nosotros tomamos como referencia el terremoto que hubo en Lisboa. Entonces, cuando Dios mueve el reloj profético, mueve también el reloj profético numérico. Estamos hablando de la profecía de tiempo, tiempo y medio tiempo. Cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, llevó preso al Papa Pío VI, se cumplió esta profecía que llevó a un despertar mundial para saber qué profecía quedaba pendiente sin ser cumplida. Y la profecía que quedaba sin cumplir era la profecía más larga numérica en cuanto a tiempo, la profecía de las 2300 tarde y mañana, profetizada en Daniel capítulo 8, versículo 14. Ese despertar, mis queridos hermanos y amigos, tuvo lugar no solo en Estados Unidos, lo tuvo en Europa con Irving, con José Wolf, con los niños escandinavos, con Irving, lo tuvo en América con Manuel Lacunza, que escribió con el seudónimo de Josafat Ben Ezra, estuvo en México con José María de Rosas, en Argentina también. Por lo tanto, fue un movimiento mundial. Usted pertenece a un grupo que no se formó porque los pastores se molestaron y ellos formaron un nuevo grupo. Fue un despertar mundial que luego, es interesante, mis hermanos, esto. Todas estas personas que yo he llegado a mencionar
eran eruditos en sus iglesias, pero también Dios decidió despertar a un campesino, un autodidacta que fue Guillermo Miller. Guillermo Miller fue el que dijo el alcance que Cristo vendría el 22 de octubre vendría en 1843. Pero luego en agosto de 1844 no fue él, sino que fue otro predicador que dijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. A ese movimiento de agosto se llamó el clamor de medianoche, The Midnight Cry. Fue el clamor de medianoche, donde la iglesia en 3 meses predicó el mensaje. Eso es como un antecedente. ¿Qué pasa con Elena de White? Para el 22 de octubre ella ni siquiera había cumplido los 17 años de edad. Ella con su familia Harmon fueron expulsados en 1843 de la iglesia metodista, y entonces, como ella era una niña, no tomó parte activa ni de liderazgo en el chasco del 22 de octubre de 1844. Ahora, ella sí anhelaba que Cristo venga en la fecha esa, y con toda su familia ellos esperaban que Cristo venga para la fecha esa. El protagonismo de Elena de White recién comienza en sus albores en la segunda semana de diciembre de 1844, cuando ella tiene la primera visión, que se le llama la visión del camino angosto, que usted puede leerla en las primeras páginas del libro Primeros Escritos. Eso es como un resumen antecedente, cómo fue el surgimiento del movimiento adventista, y luego ahora cómo situamos a la hermana White para el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10 versículo 11, donde habla de un nuevo surgimiento profético. Qué bueno, es importante que entendamos esto. Elena White no es protagonista del gran chasco, no es protagonista del movimiento millerita, que dio como resultado el clamor de medianoche y el gran chasco de 1844, pero sí estaba sumergida en la creencia. Elena White, ella era una miembro más. Exacto, una miembro más que había aceptado el mensaje, y como usted decía, doctor, fueron expulsados de la iglesia metodista. Tengo entendido que su padre, Robert Harmon, había sido primero congregacionalista, correcto, después metodista, y entonces la familia Harmon, que todos pertenecían a la iglesia metodista, fueron expulsados. Ahora, ¿cómo se da, por así decirlo, el llamado de Elena White? Porque muchos dicen, bueno, ¿y cómo es posible que una adolescente se convierta en una profeta? ¿Es Elena White realmente una profeta? ¿Es realmente inspirada? ¿Y cómo se desarrolla su historia? Muy bien. Ella, ustedes conocen, o si no, le informamos de manera breve. Cuando ella tenía 9 años de edad, tuvo un accidente. Una niña le lanzó una piedra. Debido a eso, esa piedra chocó en el tabique, le destrozó el tabique y le desfiguró el rostro. Una cosa es la niña Elena antes del accidente, y otra cosa es el rostro de la niña Elena después del accidente. ¿Por qué estoy dando énfasis al aspecto este? Porque debido al accidente, Elenita tuvo 3 traumas, que ella lo cuenta con nitidez en notas biográficas. El primer trauma que ella tuvo, imagínense, Robert había ido a vender los sombreros, porque era una microempresa que ellos tenían familiar. Demoró 2 meses después del accidente que Elena tuvo. Recordemos que la familia Harmon eran 8 hijos por todo. Elena y luego Elizabeth y Eunice eran las 2 últimas niñas gemelas. Cuando Robert llega, abraza a todos los niños y pregunta ¿dónde está Elena? Y hermanos, Elena estaba ahí al costado, que el padre ni siquiera reconoció a Elena porque ella había cambiado su fisonomía. Eso fue el primer trauma que tuvo ella, no ser reconocida ni siquiera por su propio padre. El segundo trauma, ella no pudo asistir más a la escuela porque quedó muy débil. Por lo tanto, sorpréndanse, ella tuvo formación solo hasta el segundo año del nivel primario. Y en tercer lugar, el tercer trauma, ella no pudo seguir con
con sus estudios, teniendo una salud muy quebrantada. A los 11, entre los 13 años, ella entrega su vida a Cristo. Ella es bautizada, y como tenía problemas con los calvinistas, es bueno que repasemos un poco el aspecto este. Los calvinistas creían en el juicio donde los pecadores eran quemados de por vida, por la eternidad. Entonces ella, como se sentía pecadora y con la salud que quebrantada, ella pensaba que no merecía el perdón de Dios. Entonces ella desde muy niña tuvo ese problema, vamos a llamarlo así, problema teológico bíblico, que no podía entender cómo un Dios de amor podía castigar con un infierno permanentemente. Pero era una muchacha consagrada, daba su testimonio. Ella era tan tímida que un día se animó a dar su testimonio cuando tenía 15 años de edad. Ahora, cuando ella tenía ya los 16 años, en diciembre, la familia Heim, eran 6 hermanas de iglesia que le dijeron que vaya Elena a orar con ellas, porque ella estaba muy desanimada. Elena estaba con la salud muy quebrantada, pero sintió el deseo de ir a orar con estas hermanas que estaban débiles de la fe. En la siguiente noche que estaban orando, ella tuvo la primera visión. En esa primera visión es importante narrar por qué fue dada esta primera visión. Ella vio la marcha del pueblo de Dios, en la marcha del pueblo adventista. Por lo tanto, se ratificaba que el movimiento adventista era un movimiento profético. En segundo lugar, se demostraba que Cristo no había venido porque todavía faltaba tiempo para poder llegar. En tercer lugar, se mostraba que muchos apostatarían de la fe. Pero lo más importante era que ella le demostró en visión que el pueblo adventista sería un pueblo triunfante, del cual usted y yo somos miembros actualmente. En esa visión se vio que el pueblo adventista llegó hasta la patria celestial, no por ser adventista, sino porque este grupo miraba permanentemente a Cristo. Ahí es donde se resalta algo importante. Usted y yo estaremos en la tierra nueva si miramos a Cristo, si vivimos con Cristo y si Él es nuestro verdadero Salvador. Muy importante esto que usted describe, doctor, porque usted está hablando de lo que ocurre después del chasco. Se levantan o se subdivide el grupo de los mileritas en varios grupos. Uno de ellos, el grupo el que fue llamado la manada pequeña, el remanente, que todavía ese concepto persiste dentro del adventismo, y otros grupos que se espiritualizaron, se desvirtuaron, algunos incluso que creían que Cristo había venido. Usted mencionó que había venido de manera espiritual, y que la profecía obviamente pues no señalaba eso. Más bien la profecía apuntaba al surgimiento de un pueblo, de un movimiento profético que debía profetizar de nuevo a muchas naciones, a muchos pueblos, dado que Dios quería llamar la atención en ese momento sobre el evento de la venida de Cristo y despertar a la gente. Más que Cristo viniera a la tierra, lo que buscaba era que la gente entendiese que era tiempo de consagrarse, como usted dice, y prepararse para el encuentro del Señor, y que Cristo estaba pasando a la segunda etapa de su ministerio intercesor en el cielo, del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Todo esto es algo que el movimiento lo va comprendiendo en el proceso. Lo va comprendiendo en el proceso, y entonces Dios le da a esta jovencita esta primera visión. Luego le da, doctor, tengo entendido que más de 2000 visiones a lo largo de todo su ministerio profético, y entonces ella se convierte en esa voz profética, que de hecho está también profetizada en Apocalipsis 19:10, cuando habla del don profético para ese movimiento final. Pero también se convierte en un tema controversial, porque no hay duda que esa manada pequeña del movimiento adventista pues ha ido creciendo a lo largo del tiempo, y mucha gente, una de las cosas que nos señala a los adventistas es precisamente eso: ustedes tienen una diosa. Ya aclaramos que ella no es parte del grupo que inicia el movimiento, aunque sí participó obviamente de manera activa más adelante. Pero lo que me impresiona es cómo Dios toma a una jovencita enfermiza. Te hablaba del accidente que tuvo a los 9 años, que la incapacitó. Tengo entendido que estuvo 2 semanas inconsciente,
y desde ahí en adelante pues tuvo una salud bastante frágil. Y doctor, yo he escuchado y como pastor he leído que en algún momento Dios llamó primero a otras personas antes que Elena White. Y usted que conoce el tema, usted que fue director de White State en Costa Rica, explíquenos un poquito cómo se dio ese proceso. Dios llamó a dos personas, cómo ellos rechazan eso y cómo ella entonces acepta el desafío. Antes del hallazgo, Dios llama a dos obreros, uno que era pastor y otro que estaba estudiando, Guillermo Foy y Hyacinthe Foss. Guillermo Foy era un misionero, recibió la visión, no quiso contarlo. Luego está Hyacinthe Foss. Es interesante un poco lo de Hyacinthe Foss. Hyacinthe Foss era un mulato, descendiente de negro. Y yo siempre me he llegado a preguntar, ¿qué hubiera pasado si Hyacinthe Foss aceptaba el mensaje? Y hubiésemos tenido un mulato como profeta. Probablemente los problemas raciales que hemos tenido como iglesia se hubiesen superado muy rápidamente. Muy seguramente. Sí. Pero los dos no aceptaron. Hyacinthe Foss murió en la fe predicando. Ese fue Hyacinthe Foss. Guillermo Foy se apartó completamente, se divorció de la esposa, formó un nuevo matrimonio y abandonó la fe. Hyacinthe Foss siguió predicando hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar qué se entiende por manada pequeña. Se calcula, para ser reales, que más o menos 500,000 personas tomaron parte del Gran Chasco. ¿Qué pasó con el grupo mayoritario? Fueron encabezados por Josué Himes. Josué Himes era un pastor de las creencias cristianas y que él fue el que apoyó a Guillermo Miller para que entre a las grandes ciudades. Entonces, él comandó el mayor grupo. Josué Himes no aceptó la verdad del santuario. Él pensó que hubo una equivocación en la fecha y él fijó fecha sucesiva, 1845, 1947 y la última fue en 1848, donde por cansancio desaparecieron. Esa fue la mayor cantidad de grupo que siguió a Josué Himes. Luego vieron los espiritualizadores, que fueron grupos pequeños. Estuvieron los Shakers, que eran también los tembladores, eran también grupos pequeños. Los de la carne santa también eran grupos pequeños, así como los bebés espirituales, porque gateaban y tomaban leche en mamadera. Pero después de eso se forma el grupo, lo que se llama la manada pequeña. ¿Por qué se llamaba la manada pequeña? Porque en algunos estados no habían más de 12 hermanos que quedaron de esos centenares. Tremendo. 12. Y como yo enseñé, los congresos sabáticos, 1848, fueron los fundamentales para establecer las doctrinas que nosotros sustentamos ahora. Entonces, eso es importante entender. Dios, de la ceniza del Gran Chasco, de una manada pequeña, ahora somos 24 millones de adventistas en todo el mundo. Tremendo el desarrollo de la iglesia. Y usted habla de la manada pequeña, y yo mencioné también el concepto remanente. Y voy a aprovechar, salirme un poquito del tema y volvemos de una vez para hacerle una pregunta. Porque muchos hoy, dentro del adventismo, aquí estamos hablando no de los que no son adventistas y que no aceptan y que no creen, sino dentro del adventismo, de los que sí creemos. Hay un grupo que habla de que dentro del remanente debe salir otro remanente. ¿Es eso posible? ¿Eso lo apoya la Biblia y lo apoya los escritos de Elena White? Muy bien. Primeramente definamos lo que es un remanente. Un remanente es parte de un total. Es un remanente. Es un porcentaje de un gran total. Dios siempre tuvo un remanente. Así es. Después del pecado, Caín, su descendencia, murió Abel
nace sed y dice, y recién comenzaron a clamar el nombre de Dios. Ese se convierte en el remanente. Dios escoge al pueblo de Israel. Será un remanente dentro de las naciones. Dios escoge a Noé y a sus 3 hijos. Será un remanente de todo el mundo. Pero ahora vamos, por ejemplo, a Elías. El monte Carmelo. Y Elías dice, solo yo he quedado. Y Dios le dice, Elías, estás equivocado. Hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. A ese se llama remanente. Entonces, no podemos decir que hay un remanente ahora. Siempre Dios tuvo un remanente fiel. Excelente. En la Edad Media fueron los albigenses, fueron los valdenses que mantuvieron la palabra de Dios. En la pre-reforma, Wycliffe y Juan Hus fueron los encargados, que eran los partes del remanente. La reforma luego fue ascendiendo hasta que llegamos a la iglesia adventista, que sería el remanente dentro del pueblo de Dios. Hermana White dice claramente que no hay otro remanente hasta cuando Cristo venga por segunda vez, porque la primera visión, ella vio que el pueblo adventista triunfaba hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces el concepto de remanente sobre remanente no es real ahora, hermano. Voy a cambiar de término y lo voy a explicar. No estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. ¿Usted me entendió bien? Jesús dijo, yo tengo ovejas que no son de este redil. Y Jesús dijo en la parábola, no arranquen la cizaña hasta cuando sea fruto. Usted tiene y yo, en nuestra relación con Cristo, definir si somos trigo o si somos cizaña. Excelente. Estamos hablando con el doctor Frank Ríos, doctor en teología, fue director del White State en Costa Rica. Está con nosotros hoy en Hablemos Claro, tratando temas de Elena White. Si te estás conectando ahora, invita a otros para que vean este episodio. Si te está gustando el episodio, compártelo con otros, dale like y suscríbete al canal de Hablemos Claro. Doctor, nos salimos un poquito de la línea para tocar el tema del remanente, pero volvamos con los temas de Elena White. Y ya tenemos a Elena White que recibe la primera visión. ¿Cómo entonces se da? Y aquí quiero también hacer una pregunta interesante. ¿Cómo se da el proceso de inspiración en el profeta? Porque muchos dicen, no, Elena White no fue profeta. Pero cuando examinamos los requisitos de un profeta en la Biblia, ella los cumple todos. Pero ¿cómo se da ese proceso de inspiración en el profeta bíblico? Sí, aclaremos tres términos importantes: revelación, inspiración e iluminación. ¿Qué es la revelación? Es la autorrevelación de Dios, es el contenido que Dios muestra a un profeta. No puede haber revelación sin contenido. Y no puede haber revelación si Dios no decide autorrevelarse al hombre. Si no, no lo podemos conocer a Dios. Luego está la inspiración, el proceso por el cual Dios capacita a un hombre o una mujer de su elección. Yo no puedo decir yo quiero ser profeta. Okay. No. Como ahora que hay gente que dice no se puede. Dice, es un hombre o una mujer que Dios elige de su elección, lo capacita para recibir la revelación y para transmitir el mensaje en forma fidedigna. Revelación, inspiración y ahora iluminación. ¿Qué es iluminación? El proceso por el cual Dios capacita a un lector u oyente para entender los mensajes que han sido inspirados como obra del Espíritu Santo. Entonces usted y yo no vamos a ser inspirados, vamos a ser iluminados para entender los mensajes de Dios, para entenderlo, el plan, sobre todo el plan de salvación. Ahora, hablemos de profetas. En la Biblia se mencionan, y nosotros entendemos que llamamos profetas canónicos. ¿Quiénes son los profetas canónicos? Son aquellos que escribieron libros. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco y el libro de Josué. Es un profeta canónico. Jeremías, Isaías, Miqueas y todos los que escribieron libros llaman profetas canónicos.
Pero también hubieron profetas no canónicos. Ahora, yo le pregunto, ¿qué concepto usted tiene de Elías? Un gran profeta de Dios, pero no escribió ningún libro. La pregunta es, ¿él tiene peso o no tiene peso? ¿Qué hablamos de Juan el Bautista? Jesús dijo que fue el más grande entre los profetas. El que anticipó la venida de Cristo. ¿Qué decimos de Abraham? Dice, Abraham es un profeta, va a orar por ti. Entonces, no todos los profetas fueron canónicos. Y el hecho que un profeta sea canónico no significa que es superior que un profeta no canónico. Eso es lo primero que tenemos que entender. Dios, en su sabiduría, en su predeterminación, decidió qué profetas sean canónicos y qué profetas no sean canónicos. Elías, Eliseo, esa historia maravillosa de milagros y todo aquello, ellos no escribieron ningún libro, pero fueron profetas no canónicos porque no escribieron, pero sí tuvieron autoridad delante de Dios. Ahora, el canon ya está cerrado. El hecho que surjan nuevos profetas no tienen la misma autoridad. El mismo espíritu que inspiró al profeta canónico también inspiró al profeta que no era canónico. Entonces, el problema que nosotros tenemos, la hermana White, ¿es igual que los libros de la Biblia? No, porque ella dijo que era la luz menor para entender la luz mayor. El hecho que un profeta no haya escrito en la Biblia no significa que no es un profeta enviado por Dios. Okay. Simplemente no es un profeta canónico. Es muy importante que entendamos esto para ver si yo lo entendí, doctor. Bien, entonces la revelación es el contenido del mensaje. La inspiración es el proceso en el cual el profeta toma el mensaje y lo transmite. Y la iluminación es la capacidad que me da el Espíritu para yo entender lo que el profeta ya entendí bien. Tengo A. Ahora, sobre el inconveniente es que muchos hermanos dicen, escuchó un sermón bonito, le dice, hermano, anciano, pastor, usted fue inspirado por Dios. Hermano, no fue inspirado, él fue iluminado. Para poder entender. Pero tampoco cometemos pecado de decir, usted ha sido inspirado. Solamente si mantenemos los términos completos nos puede ayudar más a entender la revelación bíblica. Okay. Hay un aspecto más con respecto a la inspiración que me gustaría que hablemos para que el público conozca, y es los tipos de inspiración, porque eso determina mucho cómo la gente entiende el mensaje. Usted hablaba, por ejemplo, en clase de que está la inspiración verbal, donde muchos entienden, y muchos así lo entienden de manera práctica, que Dios sencillamente le dictó al profeta. O sea, Dios le decía lo que tenía que escribir, el profeta era la pluma que escribía, pero también está la inspiración que entiende que lo que Dios inspiró no fue, fue el pensamiento del profeta, pero que él escribió con su propia personalidad, en su contexto y con las palabras que él entendía. Y está entonces lo que está de moda hoy, que es la inspiración personal, donde muchos arguyen, no, yo tuve una experiencia con Dios y lo que Dios me dijo a mí es lo que vale, independientemente de lo que ya está revelado en la Escritura. Sí, hermanos, hay un término que se utiliza mucho en el aspecto teológico, es la inerrancia bíblica. Es una palabra que ya no utiliza ahora. Pero ¿qué significa inerrancia bíblica? Que la Biblia no tiene errores. Ahora, voy a explicar un poco el concepto de errores. Nosotros creemos que Dios no dictó al profeta palabra por palabra. Por ejemplo, yo agarro la pluma, el Espíritu dicta y yo comienzo a escribir como un autómata. Así no fue revelada la palabra de Dios. Dios respeta al individuo. Recordemos que hemos sido creados de manera independiente y tenemos cada uno juicio y tenemos libre elección. Eso también se respeta en la inspiración bíblica. Usted demoró el tiempo de pasar de blanco y negro a colores, haga lo mismo con sus hijos, con su esposa, con su esposo y con los miembros de iglesia.
lo peor que nosotros hacemos es, la hermana White dice, pero ¿qué cosa dice? Que tengamos paciencia y tengamos tolerancia con las demás personas. Usted practica 7 remedios naturales, lo animo a que practique los 8. Solamente un consejo final sobre este aspecto. No se burle de la reforma pro salud. Si alguien no come, si alguien no bebe, que no sea motivo de burla ni de discriminación. Podemos ser pie de tropiezo a los hermanos exigiéndole lo que nosotros practicamos, y pueden ser pie de tropiezo con aquellos que están practicando y estamos haciendo daño a la iglesia. Excelente, excelente. Hay que buscar un punto de equilibrio en el que yo respeto al que lo hace y respeto al que no lo hace, porque entiendo que los principios dados en esta visión de salud no tienen el propósito de ser un requisito de salvación. O sea, no es un requisito para la salvación, pero sí son consejos apropiados para preservar la vida y para cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Creo que el tema está bien interesante. Como decía el doctor, tendremos que hacer otro espacio para poder invitarlo y poder, aunque sea a través de alguna plataforma, conversar y ampliar un poquito más los temas sobre Elena White, que son muchos. De repente usted tiene preguntas, por favor déjelas ahí en el chat y vamos a tratar de responderla, y vamos a comprometer al doctor Ríos para que esté con nosotros en otra ocasión. En la parte final, doctor Ríos, ¿qué consejos le daría usted a la iglesia de manera práctica sobre la importancia de los escritos de Elena White, de su lectura, especialmente a los jóvenes, que estamos en una época posmoderna con una mente secularizada? ¿Qué importancia tiene para la iglesia el don profético en este tiempo, y cómo podemos lograr que la iglesia aprecie de manera justa, verdad, y practique los principios que el don profético nos señala? A usted, querido joven, querida señorita, quiero animarlo a que lea un libro muy hermoso. Se llama Mensaje para los Jóvenes. Es un libro maravilloso que ayudará a que usted, como joven, como señorita que ama a que Cristo venga por segunda vez, usted encamine su vida de manera apropiada. Pero usted, querido padre, querida madre, lo quiero animar a que usted lea el libro Conducción del Niño. Qué consejos más sabios para la madre y para el padre para educar apropiadamente a los hijos. Hoy en día tenemos en la iglesia muchos psicólogos, muchos terapeutas, mucha gente que brega con la mente. Yo quiero animarlo a que lea el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo número 2. Si usted es del área de salud, usted es un médico, de enfermero, usted es un dentista, usted un promotor de salud, yo quiero animarle a que usted lea el libro Ministerio de Curación. Es un libro maravilloso. Si usted es un educador, tiene que bregar con niños de inicial, primaria, secundaria, o inclusive en la misma universidad o el posgrado, le animo a que lea el libro La Educación. ¡Qué libro maravilloso! Es decir, usted escoja un libro de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus necesidades. Si usted está como yo, en la tercera edad, en la edad hermosa, lee el libro Los Años Dorados. Es decir, ¿qué quiero animarlo? A que ustedes lean algo que sea de su especialidad, que usted sea de su conocimiento. Si usted quiere conocer a Cristo, le animo a que lea el libro El Camino a Cristo. Yo ya lo leí más de 30 veces ese libro. Me gustaría leerlo unas 30 veces más para que mi carácter se asemeje más a la vida de Cristo. Gracias, doctor Ríos. Yo creo que ha sido de mucha bendición tener al doctor Ríos con nosotros. Nuestra intención es que usted conozca estos temas y pueda apreciar en su justa medida el regalo que Dios le ha dado a la iglesia a través de los escritos de Elena White. Nosotros no adoramos a Elena White, de hecho Elena White falleció. A mí como pastor me gusta más referirme a los escritos de Elena White como tal. Y Dios dejó un mensaje especial para los jóvenes, para los educadores, para criar hijos, porque Dios tiene como propósito que su pueblo, su remanente, sea un pueblo sabio en este tiempo y sea una bendición para aquellos que los rodean. Si tienes dudas,
Volveremos a tratar este tipo de temas. Si tú tienes alguna pregunta, algún tema que te gustaría que tratemos de Elena White, por favor, déjanos allí en los comentarios. Y te invito para que continúes siempre dando seguimiento a Hablemos Claro, compartiendo con otros y suscribiéndote al canal, que eso nos ayuda muchísimo. Espero que los temas de este día hayan quedado lo suficientemente claros. Y como siempre, doctor, nos despedimos diciendo así o más claro. Que Dios te bendiga.